nombre es René Faustino Luna Zárate y el siguiente trabajo que voy a realizar es respecto a la materia de programación orientada a objetos. Bueno, lo que se nos pidió fue realizar un cuestionario del libro de programación en Java 2, es este. Y lo primero que hicimos, bueno, lo primero que hizo el profe fue darnos los temas para llevar a cabo las lecturas. Los temas que nos dio fue el 3.2 al 3.5, que es respecto a clases, objetos y mensajes, que hablar sobre qué es una clase, un objeto, mensajes, etcétera. El otro tema que nos dio es el 8.1 al 8.5, que pues también nos viene hablando de lo que son, de lo que es de clases y objetos también. Bueno, aquí nos habla de los métodos, de los tipos de métodos que hay y todo eso. Nos encargó también que leyéramos el 8.7, que se trata de el 8.7, que trata sobre la sobrecarga de métodos. Y también se encargó de la 9.1 a la 9.4, que pues sería lo mismo, serían igual al tema, bueno, sería relacionado con el tema 3.2 al 3.5, que es respecto a qué son los objetos, clases y todo eso. Bueno, lo primero que hice fue, pues, como se nos encargó, leer cada uno de estos puntos. Y ya que lo leí, pues saqué unas preguntas y las llevé a cabo, las llevé a cabo en Word. Bueno, y aquí está el documento que hice respecto a este cuestionario. Aquí está la portada, el índice, introducción, que dice: la introducción en la siguiente actividad a realizar es respecto a un cuestionario en el cual se llevará a cabo algunas preguntas respecto a temas del libro de Ionix, como ya lo había mencionado. Algunos de los temas que se abordaron son respecto a las clases, objetos, así como mensajes, el tema de las sobrecargas de métodos. Además se realizó la lectura de los tipos de métodos que se pueden implementar en una clase. Las siguientes preguntas que se realizaron fueron de diferentes formas. Bueno, aquí el profesor nos encargó que hiciéramos diferentes tipos para hacer preguntas con sus respuestas, que es falso verdadero, de opción múltiple, cerradas, entre otras. El objetivo: implementar clases y objetos cumpliendo las reglas de la programación orientada a objetos, implementar constructores y destructores para inicializar atributos y liberar recursos, sobrecargar métodos y operadores para optimizar el código de una clase. Bueno, aquí está todo el desarrollo de las preguntas. Las primeras que realicé fue de opción múltiple. Dice: contesta las siguientes preguntas seleccionando una de las siguientes respuestas que se te menciona. Bueno, en la primera nos dice: es un prototipo o modelo que define las variables y métodos comunes a todos los objetos de un cierto tipo. Y aquí nos da tres respuestas para escoger. Aquí la respuesta sería una clase. Sería la respuesta. Aquí la subrayo. La siguiente pregunta es: ¿se le llama así a algo que existe en el mundo real, ya sea un perro, un carro o bien una computadora, y que además se le conoce como una instancia de una clase? Aquí la respuesta sería un método. Aquí la subrayo. La siguiente pregunta es: ¿cómo se le llaman las propiedades de un objeto? A las propiedades de un objeto pues se le llama atributos. Que estas son más que nada pues las características de un objeto. Es el comportamiento de los objetos o bien las acciones que estos realizan. Aquí son los métodos, como la palabra nos dice, son las acciones. Bueno, ¿qué significan las siglas UML? Las siglas UML significa el lenguaje unificado de modelo. Y esta es la respuesta. Aquí la subrayo. Bueno, lo siguiente es: contesta las siguientes preguntas. Estas preguntas son abiertas y las llevé a cabo así. ¿Qué son los constructores? Bueno, nos dice que los constructores son métodos no estáticos que tienen el mismo nombre de la clase.
Además, no devuelven ningún tipo de retorno y se mandan llamar automáticamente cuando se crea una clase. La siguiente pregunta es, ¿qué es un método? Un método es un bloque de código que tiene un nombre, tipo de acceso, tipo de retorno y una lista de argumentos o parámetros. ¿A qué se le llama lista de parámetros? A la secuencia de parejas de identificadores y tipos de datos separados por comas. La 4 es, ¿cómo define Bots a un objeto? Lo define como algo que tiene un estado, un comportamiento o una identidad. La 5 es, ¿cómo define Martin Hall a un objeto? Como cualquier cosa real o abstracta en lo que se almacenan datos y aquellos métodos que se manipulan los datos. ¿Cómo denomina Bots a una clase? Como un conjunto de objetos que comparten una estructura y comportamientos comunes. Bueno, pues aquí las clases, pues es algo muy sencillo, es algo que existe, bueno, es el nombre que se le da a un objeto de algo que existe, ya sea un perro, una computadora, un carro, como se nombra en la pregunta anterior. Bueno, posteriormente llevé a cabo preguntas cerradas, que pues más o menos así de este modo. Antes de que un programa pueda crear objetos de cualquier clase, la clase debe ser definida. ¿A qué se refiere con que debe ser definida? Bueno, sí, aquí la respuesta sería sí. Se refiere a que debe dar un nombre a la clase, darle nombre a los elementos que almacenan sus datos, así como describir los métodos que realizan las acciones consideradas en los objetos. La siguiente pregunta es, ¿un constructor puede tener el mismo nombre que la clase? Sí, esta puede tener la misma clase, ya que pues de ahí de la clase se derivan los objetos. Y un constructor hace diferentes funciones en el código. La siguiente pregunta es, ¿se puede crear un objeto con datos de otros objetos? Aquí la respuesta es sí. Para esto se define un constructor con un parámetro que se corresponde con una referencia al objeto fuente. La 4. En una clase se debe colocar un método main para que pueda ser ejecutada. Sí, ya que si la clase no contiene un método main no se podrá ejecutar y se visualizará un error. Bueno, aquí en la lectura que hice me dice que a veces el método main sí se puede correr aunque no tenga el método, pero aquí lo que se pide, bueno, al inicio de un código sí es necesario llevar el método main, si no, no se ejecuta el programa. La 5. Un método puede tener múltiples parámetros. Sí, pero cada parámetro debe ir separado por comas para que se pueda identificar cada uno. Bueno, las siguientes preguntas que realicé son de falso y verdadero. Y la primera dice, si un método no devuelve valor, su tipo de retorno debe de ser void, y aquí sería la respuesta verdadera. Aquí le ponemos verdadero. La siguiente pregunta es, me brinqué, perdón. Sería aquí, verdadero. La siguiente pregunta es, en la ejecución de cualquier programa de Java, en algunas ocasiones no es necesario llamarlo con un método. Esta sería falsa, porque siempre tiene que ser llamada por un método, como ya lo expliqué en la pregunta anterior. Sería falsa la respuesta. Bueno, la siguiente pregunta es, el método que realiza la inicialización del objeto es el constructor. Aquí sería verdad, porque este es el que inicializa al objeto, la clase. Antes de que un programa pueda crear objetos de cualquier clase, la clase debe ser definida. Esta también es verdadera, ya que si no es una clase definida, pues no se podrá ejecutar. Un constructor que tiene parámetros se llama constructor por defecto. Este sería falso, ya que este sí contiene parámetros. Digo, no, es al contrario. Un constructor por defecto no contiene parámetros. Por eso sería la respuesta falsa. Bueno, las siguientes preguntas son de relacionar las columnas. La primera pregunta dice, ¿hace que el valor de x no se pueda modificar después de que haya sido inicializado? Aquí la respuesta correcta sería palabra reservada find. La siguiente pregunta es, una instanciación que se envía a un objeto y que
Es una instrucción que se envía a un objeto y que cuando se recibe ejecuta sus acciones. Aquí la respuesta sería un mensaje. La siguiente pregunta es, ¿cómo se le denomina a un constructor que contiene parámetros? Aquí la respuesta sería alternativo. Como ya había mencionado en la otra, que pues aquí me equivoqué, porque los que no contienen, el constructor tiene parámetros y se llama constructor perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es, a los atributos se les va a asignar con el especificador, con el privado, ya que estos van privados. La siguiente pregunta sería, a los métodos se les va a asignar con el especificador public, ya que siempre van públicos estos. Bueno, y pues aquí está la muestra de que llevé a cabo mi cuestionario, y pues lo hice de esta forma esta grabación, ya que pues si la realizaba por la lectura pues iba a tardar más, iba a ser más complicado para poder subir el video, porque iba a durar mucho, y pues por eso decidí llevar a cabo mejor unas preguntas, grabándome con las preguntas. Bueno, aquí como conclusión, dice, en conclusión, la realización de este cuestionario pues me sirvió de mucho, ya que lo utilizaré como base para estudiarlo y poder entenderlo mejor cada uno de los conceptos. Respecto al tema de las clases y objetos, ya se tiene un mejor concepto de la función que llevan a cabo, aunque estas dos tienen mucho que ver, o sea, están completamente ligadas. En conclusión, podría decir que esta lectura que realicé fue muy satisfactoria, ya que además de haber entendido el concepto de clases y objetos, así como sus elementos que lo componen, me pude dar cuenta que hay distintos métodos que contienen una clase, como por ejemplo el método main, que es la que inicializa la clase, o bien el método constructor, que este tiene el mismo nombre de una clase. En fin, hay muchas cosas de qué hablar, pero con la realización de estas preguntas se puede dar cuenta de lo que llevé a cabo y de la información que logré recabar. Bueno, pues por mi parte sería todo, y espero y este cuestionario me sirva de mucho para entender mejor cada uno de los conceptos, como clases, métodos, objetos y todo eso. Y pues sería todo. Gracias.